Hola a todos, bienvenidos. Estamos en EPP Live. Esta vez estamos rompiendo las reglas. Estamos transmitiendo directamente en nuestro canal de Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el Glasgow. El Glasgow para principiantes y no tan principiantes. ¿Qué tan expertos nos consideramos en este tema? Hoy vamos a romper algunos de los mitos y vamos a quitar algunas de las preconcepciones respecto a la evaluación de Glasgow. Está con nosotros el tecnólogo en emergencias prehospitalarias Edwin Dávila desde Ecuador. Edwin. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos y con todes. Bienvenidos a esta pequeña conferencia sobre escala de coma de Glasgow, que en realidad es un tema que a mí me gusta y me apasiona bastante, porque da a muchas cuestiones, da a muchas interpretaciones, a muchas peleas inclusive, debido a sus particularidades, que bueno, ya les vamos a mencionar o ya les voy a hablar más adelante. Así es que, no sé si ya puedo compartir mi pantalla, amigo. Si Claro que estás sí, ahí. ya tienen los privilegios, Edwin. Ya podemos empezar. Ok, cuando vos me digas, dices ya, ya. Ya, que empiece. Ok, como, como venga y a lo que venga. Ok, y voy a quitar acá. Ok, la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Es una escala que se desarrolló para evaluar el nivel de conciencia de una persona, ¿ok? Esta escala de coma sirve actualmente para tener una adecuada interpretación de la respuesta del paciente. Siempre hay que tener en cuenta algo muy importante sobre la escala de coma de Glasgow. Se busca la mejor respuesta o se valora la mejor respuesta posible, pero esta expresión o este término tiene que ser interpretado de forma adecuada. Entonces, vamos a revisar algunas de las consideraciones especiales que tiene esta escala, que es la más difundida, la más conocida a nivel mundial. Todo el mundo, o todo el mundo que sea personal de salud, que se respete, debe saber evaluar la escala de coma de Glasgow. Tal como decía un instructor y un amigo, nadie se va a morir si es que tú no sabes Glasgow. Un paciente se va a morir si tú no sabes controlar una hemorragia o corregir una vía aérea. Pero si no sabes evaluar bien el Glasgow, no vas a poder determinar adecuadamente el nivel de lesión neurológica que tiene tu paciente. Así es que he ahí la importancia de poder evaluar adecuadamente el nivel de conciencia a través de esta escala. Entonces, la primera pregunta que vamos a plantear es, ¿qué es la escala de coma de Glasgow? Por sus siglas en inglés, que es lo que puse ahí, GCS. ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? Vamos por partes. Esta escala existe desde 1974 y fue desarrollada por dos neurocirujanos escoceses de la ciudad de Glasgow, específicamente en el hospital de Glasgow, Graham Teasdale y Brian Jennett, en su publicación Evaluación del coma y alteración de la conciencia, una escala práctica. Así fue como salió esta publicación en 1974. Y en sí, para lo que ellos indicaron, ¿sí? Que es la escala de coma de Glasgow, es una forma de informar sobre el nivel de conciencia de los pacientes con una lesión cerebral aguda. Esa fue la idea original. Entonces, el Glasgow está pensado originalmente para los pacientes que presentan trauma cráneoencefálico. Esa es su primera, ¿cómo llamarlo? Denominarla, su primera utilidad. Está pensada y enfocada hacia este tipo de situaciones, ¿sí? Trauma craneoencefálico. Sin embargo, el tiempo y los diferentes estudios fueron demostrando que su aplicación influye en básicamente la valoración de cualquier tipo de paciente. Es por eso que hoy por hoy la escala de coma de Glasgow es un referente para entender el nivel de respuesta neurológica que tiene un paciente. Como dice ahí, informar sobre el nivel de conciencia del paciente, el nivel, el grado. Es decir, la escala lo que hace es clasificar al paciente en un grado específico para determinar si tiene o no lesión y si esta lesión es grave, moderada o severa, o leve, perdón. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender con respecto a la escala. Es un sistema, una parte para poder clasificar el nivel de conciencia. Estos hallazgos que tiene o que se identifican a través de la escala se utilizan
y guían la toma de decisiones iniciales y nos sirve para monitorear la evolución o el proceso o el progreso del paciente, ¿sí? En función de la capacidad de respuesta que tenga ante cada uno de los parámetros que vamos a evaluar. Y son importantes para poder indicar las nuevas acciones que se deben tomar. Como digo, nos sirve para evaluar la tendencia de respuesta neurológica, que dependiendo del momento en el cual encuentres al paciente, esta respuesta puede ser adecuada, totalmente adecuada, estar alerta, orientado, consciente, despierto, obedeciendo órdenes, etcétera, etcétera, o bien puede ser que no tenga ninguna respuesta neurológica, lo que sería la peor señal o el peor signo posible. En la escala de coma se busca evaluar 3 cosas entonces en específico. Estas 3 cosas se tienen que revisar. ¿Cómo decirlo de una manera? De forma simultánea, pero entendiéndolas individualmente, para poder tener una integral evaluación de la escala de coma de Glasgow. ¿Cuáles son estos parámetros o estas variables que nosotros vamos a tener en cuenta? Primero, la apertura ocular. En este caso estamos hablando de la capacidad que tenga el paciente de poder responder ante el estímulo abriendo sus ojos. La segunda cuestión es la respuesta verbal, es decir, la capacidad de comunicar que tenga el cerebro de nuestro paciente. Comunicar la idea, comunicar la información, comunicar su respuesta. Y el tercero es la mejor respuesta motora, que en este caso estamos hablando de la capacidad que tiene el cerebro de nuestro paciente de comprender, analizar información y obedecer un comando, obedecer una orden. Pero hay que ser muy cuidadosos. En mucha literatura, tú vas a poder encontrar una frase que se refiere a la escala de coma de Glasgow, especialmente de la parte de valoración. La valoración dice, de preferencia debería de realizarse entre 2 personas o entre 2 profesionales de la salud, debido a la subjetividad que puede presentar su evaluación. Lo que para una persona puede ser, no sé, me invento, puede ser confuso, para otra puede ser palabra inapropiada. Lo que para una persona o un profesional puede ser flexión, para otro puede ser flexión anormal. Entonces, de eso se trata. Hay cierto grado de subjetividad en la escala que hace que su valoración sea dependiente del observador, muy dependiente del observador. Y por lo tanto, hay que saber interpretar estas señales. Entonces, para ello, primero debemos aclarar una cuestión importante. La escala de coma de Glasgow valora específicamente, o lo que procura evaluar específicamente, es el nivel de respuesta cerebral. Eso es lo que busca evaluar. ¿Cómo está reaccionando el cerebro de mi paciente ante un estímulo específico? Eso es lo que estamos buscando determinar en este punto. ¿Cómo reacciona ante el estímulo? A través de 3 respuestas esperadas. La respuesta o apertura ocular, la respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Pero eso es lo que estoy buscando, saber cómo reacciona el cerebro de mi paciente. ¿Qué capacidad tiene para recibir e interpretar información y emitir una respuesta, la que sea? Si es que no hay una lesión, pues obviamente espero una respuesta adecuada. Pero si hay una lesión o hay algún problema neurológico, veo cuáles las diferentes respuestas que puede presentar el paciente y voy a ir determinando en qué nivel le voy a poner acá. Entonces, ojo con eso. Primero, debemos entender que hay cierto grado de subjetividad en la valoración de la escala de coma de Glasgow, que no todos lo vamos a interpretar igual. Muchos estudios han tratado de determinar esta subjetividad y tratar de centrar la respuesta hacia algo un poco más objetivo o menos subjetivo en todo caso. Pero constantemente ha habido problemas por este tema de la interpretación. En la última, por decirlo de alguna manera, en la última revisión y publicación que se hizo de la escala de coma de Glasgow, año 2014, como que salió inclusive ahí la nueva escala de coma de Glasgow, que de nueva no tuvo nada. De nuevo tuvo el poder tratar de eliminar un poco esta subjetividad y concretar hacia puntos más específicos. Sin embargo, se vuelve y se insiste, todavía existe un cierto grado de subjetividad. Entonces, lo que voy a explicar
¿sí? A continuación. Por una parte, les voy a mostrar la información que proviene directamente de la página oficial de la escala de coma de Glasgow, que al final les voy a poner www.glasgowcomscale.org. Ok, ya vamos, al final les voy a dejar la página, no hay problema, pero el asunto es que vamos a ver esa información. Y por el otro lado, voy a explicar esta situación, cómo se interpreta cada una de las respuestas que espera se tenga el paciente a través de la escala de coma de Glasgow, ¿ok? Entonces, vamos a ir por partes. Acá en la pantalla estás viendo en cada uno de los parámetros que se divide la escala de coma de Glasgow y sus diferentes variables. En apertura ocular tenemos el máximo puntaje de 4 al espontáneo, 3 si responde al sonido, 2 si responde a la presión, y 1 si no tiene respuesta. Mencioné algo importante. Entonces, uno de los cambios que se tiene en este tema de la revisión es que no se utiliza la expresión estímulo doloroso o respuesta al estímulo doloroso. Se utiliza la expresión respuesta a la presión. Porque este tema de causar dolor en el paciente también causa un poco de problemas en su interpretación. Entonces, hay ciertos tipos de estímulos específicos que se deben utilizar para la valoración de la escala de coma de Glasgow. Entonces, ojo con eso. Esto sí es algo que está en esta revisión 2014. Con respecto a la respuesta verbal, aquí se espera que el paciente nos dé una respuesta como orientado, es decir, que esté orientado en tiempo, espacio, persona. Confuso si es que en algún punto algo de la información que él emite no es adecuado, no es coherente, ya vamos a explicar mejor. Palabra. ¿Qué significa eso? Que emita palabras pero que no son coherentes, que también le solíamos denominar respuesta inadecuada o palabra inapropiada. Sonidos provenientes de la respuesta del paciente y sin respuesta. Igual, ya voy a ampliar un poco más todo esto. Y la mejor respuesta motora, obedecer comandos. Ya vamos a ver qué significa esto de obedecer un comando en realidad. Localizar el estímulo, realizar flexión normal, lo que antes le conocíamos como retire el dolor, que ahora es flexión normal. La flexión anormal, la respuesta de extensión motora y sin respuesta. En función de esto, ¿sí? Cada uno tiene un puntaje específico. El más alto, ¿sí? Representa el nivel en el que se encuentra. ¿A qué me refiero? En el caso de apertura ocular, el nivel más alto es 4 puntos y el bajo, 1. En respuesta verbal, el nivel más alto es 5 y el más bajo, 1. Y en respuesta motor, el nivel más alto es 6 y el más bajo, 1. De esta forma deducimos que el máximo puntaje que se puede alcanzar en la escala de coma de Glasgow es 15 puntos, el máximo puntaje. Mientras que el mínimo puntaje que se puede obtener será siempre 3. 3, 3, 3. Así es que jamás ha existido, ni existirá, ni espera que se exista algo semejante a Glasgow 2. Eso no existe. ¿Ok? Así es que vamos a ir aclarando algunas cuestiones referentes a esta situación. ¿Vale? Avancemos. Primera cuestión. Antes de la valoración del paciente, tienes que cumplir algunas cuestiones específicas. ¿Ok? Antes de la valoración. ¿Por qué te pongo en este lado? Porque es lo primero que debes hacer. Primero, comprueba. Esto es lo que te dice. Comprueba factores que puedan interferir en la comunicación o capacidad de emitir respuesta y otras lesiones que se puedan presentar. Si algo interfiere con la valoración, significa que no es valorable esta situación del paciente, no es valorable. ¿Ok? Entonces, ojo con esta parte, no es valorable. No significa que no haya respuesta, no es valorable, es diferente. Ya voy a poner algunos ejemplos. Lo segundo, observa al paciente, observa si puede o no tener apertura ocular, ¿sí? El contenido del discurso y los movimientos que hace, bilaterales, derecho e izquierdo. Observa el paciente cómo está. Si tiene alguna respuesta en el momento antes de la evaluación o durante la evaluación. Estimula. Si no hay una respuesta espontánea por parte del paciente, tienes que hacer un estímulo verbal, hablando o gritando, inclusive, la orden que tú le quieres dar. ¿Sí? Esto del gritar sí se indica acá, porque puede ser que el paciente esté en un grado de depresión neurológica que no le permita reaccionar adecuadamente, o puede ser que tenga algún problema en el oído, en la capacidad o habilidad de escuchar, y por lo tanto también se puede volver un inconveniente.
¿Ok? Y el estímulo físico, que ya hablamos, no hablamos de estímulo doloroso, indicamos un estímulo de presión, ¿sí? Hay tres tipos de estímulo, como lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Presión en la punta del dedo, en el lecho ungueal, presión a nivel del trapecio, presión fuerte y firme, y la presión a nivel del arco supraciliar. En cualquiera de estos casos, la presión siempre debe ser progresiva hasta obtener la respuesta. Una vez que se obtenga la respuesta, se retira la presión. Entonces, presión progresiva hasta obtener respuesta. Una vez realizado el estímulo, valora, asigna el valor acorde a la respuesta observada en tu paciente. Entonces, ojo con eso. Vamos a tener que determinar adecuadamente. Una cuestión importante acá. Dependiendo de tu grado de experiencia, de tu nivel de formación, de tu nivel de experticia, tu habilidad y manejo de la escala, e inclusive de tu conocimiento, esto puede ser en un solo paso o puede ser en varios pasos. No voy a indicar paso por paso cómo evaluar el Glasgow, no voy a hacer eso, ¿ok? Pero sí voy a indicar cómo se va a realizar el estímulo y cuál es la respuesta esperada que tenemos del paciente. En muchos casos, los pacientes plenamente conscientes, pues ni bien le ves, está despierto y hablando. Cómo habla, su respuesta es coherente, es adecuada, etcétera, y vas viendo qué tanto, en qué nivel de la escala de coma de Glasgow se encuentra tu paciente. Así es que mucho ojo con esa cuestión. Entonces, vamos a ir viendo paso por paso cómo funciona esto. Acá está lo que te decía, los tipos de estímulo de presión que existen, la presión en la punta del dedo o en el lecho ungueal para poder generar un estímulo a nivel un estímulo, que incomode o que inconforta al paciente para poder obtener una respuesta. El pellizco o la presión a nivel del trapecio y la presión a nivel del arco supraorbital, ¿sí? En este caso, lo que estamos buscando es producir incomodidad en el paciente para poder tener una respuesta, ya sea por la presión acá o la presión en el dedo. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ya no está recomendado realizar el frote external como una técnica de estimulación, ¿sí? El frote external puede dejar marcas o estigmas de trauma por el frote que se puede realizar y dejar lesiones obvias, lesiones causadas por el personal de salud. Así es que mucho ojo y mucho cuidado, ¿sí? E inclusive en las técnicas que estamos viendo ahorita en pantalla, también se debe tener cuidado porque hay que saberlas realizar, hay que saberlas desarrollar, ¿sí? Como estamos viendo en la pantalla en este momento, como te había indicado, la presión es progresiva y se debe aplicar por máximo 10 segundos. Entonces, progresivamente voy aumentando la presión en el dedo, en el lecho ungueal, hasta ver que haya respuesta. Si es que no hay respuesta, máximo debo mantener el estímulo durante 10 segundos. Es decir, voy donde el paciente, digamos que este dedo es de mi paciente, y hago la presión. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. No hay respuesta, quito el estímulo de inmediato y eso es lo que anoto. Punto. Ojo con esa cuestión. Tampoco vas a obligar a forzar una respuesta por parte del paciente. Tampoco vas a estar ahí machacándole el dedo o moliéndole el dedo, ¿sí? Como moliendo ají para tratar de sacarle una respuesta. Si no hay respuesta, no hay respuesta y punto. Ojo con eso. Entonces, no esperes siempre encontrar una respuesta en los pacientes durante la estimulación. Puede ser que tenga una lesión severa, una lesión profunda. Entonces, ojo, ahí están los tres tipos de estímulo y clarito te dice ahí 10 segundos máximo en cada uno de ellos, ¿ok? Ojo, no es que vas a hacer los tres también, por si acaso. No te estoy diciendo que hagas. A ver, primero acá. Ahí no responde, me voy acá. Ahí no responde, me voy acá. ¡No! No, 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 por si acaso, no. Te estoy diciendo que cualquiera de estos tres, pero tiene que ser realizado una sola vez, ¿ok? Para buscar la respuesta en mi paciente. Entonces, vamos parte por parte y discerniendo cosa por cosa, ¿sí? Tenemos acá el parámetro de apertura ocular. Esta información, como lo mencioné anteriormente, está sacada directamente de la página oficial de la escala de coma de Glasgow.
Simplemente hice un print y pegué en la diapositiva para poder mostrarte, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el criterio y tenemos la clasificación para poder determinar. Anteriormente habíamos revisado la clasificación. Vamos a pasarnos ahora al criterio. En primer lugar, 4 puntos si es que el paciente tiene una apertura espontánea y el criterio te dice antes del estímulo. Ok, en teoría, esto significaría que yo espero que el paciente esté reaccionando y despierto apenas llega, ¿sí? O sea, que no haga necesario, que no es necesario hacer absolutamente nada y que el paciente está despierto y alerta, ¿sí? E interactuando con el medio. Vale. Pero, ¿qué sucede si es que el paciente está, no sé, descansando, dormido? Lo que te pasa a ti todas las mañanas, ¿sí? Todas las mañanas estás acostado en tu cama, sin problema, dormidito, y de repente suena la alarma. Ok, suena la alarma, te despiertas, reaccionas ante el estímulo y haces tus cosas. ¿Despertaste con Glasgow 14? O en todo caso, solo en el ocular o en la respuesta ocular. ¿Despertaste con respuesta ocular de 3 o de 4? Ese es el asunto. Entonces, aquí no solamente hablamos de que solo responda cuando escucha un sonido, de que solo responde espontáneamente, más bien dicho. Aquí estamos hablando de que la persona logra permanecer con apertura espontánea sin necesidad de estimular. A eso se refiere en este punto. Pero el siguiente nivel entonces dice al sonido. Y como te dice el criterio, tras decir o gritar una orden o una voz, en pocas palabras, hey, señor, ¿me escucha? Y la persona se despierta. Pero, ¿qué significa responder al verbal o al sonido, perdón, al sonido? ¿Qué significa? Que únicamente cuando escucha el sonido, la persona va a permanecer despierta. Si no escucha el sonido, si no escucha la orden, se adormila. Esa es la diferencia. ¿Ok? Ya te voy a mostrar un ejemplo para que veas, pero por lo pronto ten en cuenta esto. El siguiente nivel, 2 puntos, a la presión. Si haces presión en el dedo, ¿sí? Bueno, acá principalmente en el dedo, en el trapecio, y la persona abre los ojos por el estímulo, eso es respuesta a la presión y son 2 puntos. Pero ¿qué pasa si otra vez, perdón, sí, qué pasa si la persona se queda despierta? ¿Es a la presión o es espontáneo? Esa es la cuestión. Eso es lo que tienes que tratar de definir bien. Porque los pacientes tienen respuestas coherentes en realidad. Y ya voy a explicarme bien a qué me refiero con esto. Pero bueno, pasemos al último punto. Si es que la persona tiene, a pesar, perdón, de haberle hecho un estímulo a la presión y haberle antes llamado a la voz y gritar, y no hay respuesta, no abre los ojos, 1, ninguna respuesta. Punto. Ahora, al final te pone esto de no valorable. Cerrados los ojos por algún factor a nivel local. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una lesión facial, que la persona no puede abrir los ojos porque hay hematoma. O en los casos que se desarrolla angioedema y tienes un edema palpebral. No puede abrir los ojos. Ahí viene el no valorable. ¿Ok? Ahí viene el no valorable. Al nivel local hay algo que impide que la persona abra los ojos. A eso se refiere. Entonces, ojo con esta cuestión. Es súper importante poder determinar adecuadamente. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de los diferentes niveles de respuesta acorde al estímulo. Ok, comencemos con el estímulo, comencemos con la espontánea, apertura ocular espontánea. ¿Qué significa eso? La persona está atenta y despierta viendo lo que sucede a su alrededor. Está atenta. ¿Ok? Pero ¿cómo diferencio si es que es al sonido? Vamos con estos ejemplos. Ok, me va a ayudar acá mi esposa que está aquí lista y dispuesta para podernos colaborar en esta cuestión. ¿Ok? Entonces va a haber un estímulo de sonido. Yo estoy adormilado. ¿Ok? Mi cerebro escuchó el sonido y reaccionó, pero me quedo despierto. ¿Qué es entonces al sonido? ¿Qué significa en realidad responder solo al sonido o tras decir o gritar una orden? Va de nuevo, estoy
con los ojos cerrados. Solo fíjate en la respuesta ocular, por favor. Señor, ¿me escucha? Señor, señor, abra los ojos, señor. Señor, ¿me escucha? Señor. Eso es una persona que solo responde al sonido. Tienes que estimularle para que esa persona reaccione. En este caso, solo estamos hablando de que la persona reacciona ante el sonido, ante la orden, ¿sí? O tras decir o llamarle la atención. Esto es lo que significa. Más o menos para hacer un ejemplo, acuérdate de aquella vez que estabas ebrio, de aquella vez que estabas borracho. Bueno, tal vez tú no, ya, ok, eres abstemio. Un amigo debes tener, una amiga debes tener, que alguna vez le botó el pelado, el novio o la novia, le dejó, le abandonó la pareja, lo que sea, y se puso una alcoholización brutal, ok, se chumó hasta las patas, como decimos acá en Ecuador. ¿Qué sucede con esta persona? Cuando ya sí tiene un cierto grado de alcoholización, esta persona se empieza a adormilar. Es exactamente esa misma respuesta. En un inicio está todo bien, pero ya cuando está cada vez más alcoholizado se empieza a dormir. Y solo reacciona cuando le hablas. Está adormilado y de repente tú le dices, oye, ya vámonos. No, 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 no. Y abre los ojos, pero le dejas de hablar y se duerme. Eso es la respuesta ante el sonido. ¿Ok? ¿Qué significa entonces ahora a la presión? Vamos de nuevo con el ejemplo. ¿Ok? Primero, va a haber un estímulo verbal, no hay respuesta, hago el estímulo doloroso. ¿Cómo funciona? El ejemplo. Señor, señor, dame atención, señor. ¿Okay? Señor. Ok. En este caso estamos viendo cómo en el momento de realizar el estímulo, ¿sí? No, el estímulo verbal, perdón, no hay respuesta, pero cuando se aplica la presión en el dedo, ¿sí? Se reacciona. Pero dejas de sentir el estímulo en el dedo y ¿qué va a suceder? De nuevo, cae. Pongo el estímulo, se despierta. Quito el estímulo, cae. Eso significa que la persona solo reacciona cuando siente la molestia, la presión en el estímulo. Ahí es cuando va a reaccionar. Le quito el estímulo, le quito el dolor o la presión, perdón, vuelve a decaer. ¿Ok? Y el no respuesta, ¿qué significa no respuesta? Vamos con el ejemplo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. ¿Ok? Sencillito. ¿Vale? Hice el estímulo, 10 segundos, no hay respuesta. Y ahí tienes. ¿Va? Como habíamos mencionado anteriormente, debes procurar verificar antes de la valoración si es que existe algún tipo de factor que impida la apertura ocular. En cuyo caso, ¿qué va a suceder? Porque capaz esa es tu pregunta. Yo ya sé, ya me las conozco. Pero ¿qué pasa si la persona tiene discapacidad visual? ¿Ok? Es una persona invidente. ¿Ok? Y tiene los ojos cerrados por alguna cuestión propia. ¿Qué pasa? Ok, no podría evaluar como tal literalmente el criterio de apertura ocular. Literalmente no lo puedo evaluar. Pero si yo le llamo la atención a la persona y le digo, señor, ¿cómo está? Y me regresa a ver, así con sus ojos cerrados y todo, me regresa a ver, ¿está o no está atento al medio? ¿Está o no está atento a lo que sucede? Obvio que sí. Eso se expresa en la hoja de evaluación clínica, en la que utilices, en el FRAP, en el anexo 02, en el reporte de atención, en lo que gustes, ahí lo vas a notar. Persona con discapacidad visual que no puede abrir los ojos, responde ante un estímulo, vas anotando los datos, ¿sí? Una buena historia clínica no solo es del Glasgow, por si acaso, como la mayoría puede llegar a creer. Anota todo en la historia clínica de tu paciente, ¿ok? Entonces, eso con respecto, perdón, a la respuesta ocular. Respuesta verbal.
¿Qué significa esto de respuesta verbal? En este caso estamos hablando de la capacidad que tiene el cerebro de mi paciente de poder comunicar, ¿sí? Percibiendo obviamente un estímulo y emitiendo una respuesta adecuada. En este caso, decimos que en la clasificación, 5 puntos si es que está orientado. En el criterio te dice claramente, da correctamente nombre, lugar y fecha. En algunos casos te puede decir en alguna literatura, inclusive el evento. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero, ¿qué significa estar orientado en sí? Significa responder adecuadamente. Eso es lo que significa. Dentro de la respuesta también se puede admitir variables. ¿A qué me refiero? Una persona tú le puedes preguntar, señor, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Y te puede responder adecuadamente. ¿Ok? ¿Sabe dónde está? Una respuesta orientada, inclusive es, como suelo explicar, saber no saber dónde está. Saber no saber dónde está. ¿A qué me refiero? Si es que es una persona que no vive en tu ciudad, vino de visita y no tiene idea de dónde está, eso es saber que no sabe dónde está. Tiene noción de que está desubicado, pero eso no significa que esté desorientado. Ojo con eso. Entonces, esa persona puede decirte tranquilamente, no tengo idea de dónde estoy, sé que estoy en, bueno, voy a usar mi ciudad, sé que estoy en Quito, en el sur de Quito, pero no tengo idea de dónde estoy, me trajeron unos amigos. Eso es orientado, por si acaso. Al pobre no le vas a quitar un punto por decir, ay, no sabe que está en la Marta Roldós. Yo vivo en el sur de Quito y ni siquiera sé bien los barrios de este sector, ¿ok? Porque se vale no saber dónde estás. ¿Qué es desorientado o qué es confuso en todo caso? Es una respuesta que no es clara en sí ante la situación. Vamos a ver ejemplos entonces. Comencemos por la respuesta del orientado. Obviamente, si una persona está orientada, está despierta y está alerta, es decir, puede responder. ¿Ok? Entonces, vamos. Señor, cuénteme, por favor, ¿qué le pasó? La verdad, yo venía caminando por acá, por la calle, no me acuerdo, no sé cuál es, no conozco, pero de repente sentí como que me daba una sensación de desmayo y no sé, me desvanecí, me desperté aquí con el señor policía. Ok. ¿Estamos claros? La persona sabe lo que le pasó, sabe lo que sucedió. Le podríamos preguntar el nombre, ¿sí? ¿Cómo se llama? Edwin Dávila. ¿Desde qué calle viene? ¿Desde acá a una cuadra? Así, no sé cómo se llama. Ok, está bien, no se preocupe, a una cuadra. Ok. ¿Sabe qué fecha es hoy? Perfecto, también le puedes preguntar. Entonces le puedes decir, ok, ¿usted sabe qué fecha es hoy? La verdad, fuera del ejemplo, yo, Edwin Dávila, no sé en qué fecha estoy desde que empezó la pandemia y desde que estamos encerrados. A veces no sé si es lunes, martes, miércoles o jueves. Hoy sé que es jueves porque Juanito en la EPP tiene todos los jueves un foro y me invitó a un foro. Por eso sé que hoy es jueves. De ahí, perdido. Entonces, pero se vale saber que estoy perdido, a eso me refiero. ¿Sabe qué día es hoy? No, la verdad no sé, porque, a ver, teníamos, hoy debe ser jueves, ¿ok? Se vale decir ese tipo de respuesta. ¿Cuál es la persona entonces que está desorientada? Vámonos con el ejemplo. Señor, señor, ¿me escucha? Cuénteme, por favor, ¿qué le pasó? Yo estaba, ay, no me acuerdo, no sé, sentí algo raro y de repente, no sé. Pero, ¿lo último que se acuerda? No sé, no tengo idea, no sé. Ok. ¿Cuál es su nombre? Ah, Edwin. Ok. ¿Dónde se encuentra ahora? Ah, eh, ah, Antes de lo que le pasó, ¿qué iba a hacer? yo venía, estaba caminando y no sé. Ok, eso es una persona que está desorientada. Trata de responder a la pregunta, trata de responder, pero su cerebro está en tal nivel de confusión que en realidad no sabe. Imagínate como cuando a ti tu mamá te despierta en la mañana. Tú la noche anterior le dijiste a tu mamá, mami, despiérteme a las 8 porque tengo clases, y tu mamá a las 6 de la mañana te despierta diciendo que son las 9 de la mañana y te saca las cobijas. Y vos, de lo que estabas en ese rico sueño ya totalmente embelesado en tu almohada, viene ese estímulo de repente, ¡uy!
y te desorienta por completo. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué? Esa reacción de breves segundos en la que está tu cerebro actualizando lugar, hora, y está tratando de ubicarse sin saber qué fue lo que pasó, esa sensación que a ti te dura unos segundos, una persona con una lesión o con un daño neurológico, temporal o permanente, la tiene minutos u horas. Ojo entonces con eso, ¿ok? Ese es un confuso, ¿sí? No está orientado, pero se comunica coherentemente, ¿sí? Está diciendo, ¿no? En el ejemplo, no sé lo que pasó, no me acuerdo. E inclusive tienes que fijarte en la actitud, en la forma como responde esta persona. En la prehospitalaria no estás con un paciente acostado en una cama de hospital, estás en la calle ahí con el paciente y esa persona puede estar ahí sujetándose la cabeza, diciendo, no sé qué pasó, no me acuerdo. Esa es una persona desorientada, ¿vale? Entonces, ahí son los 4 puntos. ¿Qué significa emitir palabras? Que en el criterio son palabras con resueltas o inteligibles, no coherentes, no acordes a la situación. Ahí, ojo, tienes 3 puntos, pero ¿qué significa esto? Vámonos con el ejemplo. En este caso, la persona, ojo, tiene ya un cierto grado de somnolencia, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Señor, señor, ¿me escucha? Señor, señor, ¿qué le pasó? Señor, Ah, ah, señor, el pan acá, el pan está allá. Mi esposa está con el pan, ella tiene el pan. ok. ¿Cuál es su nombre? Ah, no, mi esposa tiene el pan, ¿ok? Esa es una respuesta con palabras, está emitiendo palabras la persona, pero son inadecuadas, ¿ok? No está, es como si el cerebro no estuviera conectado con el resto del cuerpo. No está ahí, no se encuentra ahí esta persona. Su cerebro en ese momento está en otro momento, digamos como que su cerebro se fue a otra dimensión, en donde la esposa tiene el pan. No sabemos qué significa eso en este punto, pero su cerebro está ahí en ese momento, su esposa tiene el pan, punto. Entonces, son respuestas de ese tipo, ¿ok? En alguna ocasión, te lo cuento como anécdota, nosotros atendimos un paciente en una vía periférica de acá de la ciudad de Quito. Bueno, primero nos llamaron por un accidente de tránsito. En esta vía periférica, una zona muy oscura, muy poca iluminación y era la madrugada o muy de noche en todo caso. Llegamos hacia el sitio donde estaba el auto volcado y no había nadie, ni testigos, ni nadie dentro del vehículo. No pasaban más personas, no podíamos obtener información, alguien que nos diga qué fue lo que sucedió, nada, ¿ok? Llegó la policía en ese momento, esto fue hace muchos años, llegó la policía y, ok, se quedaron ahí resguardando el vehículo, hicimos un barrido de la zona para tratar de ver si había algún herido, alguna cosa rara, lo que sea, y nada, ok. Después de un poco de tiempo, decidimos dejar la escena, se quedó la policía y comenzamos a seguir nuestro camino hacia la base. Más o menos, qué sé yo, unos 300, 400 metros más abajo, siguiendo la carretera, vimos una persona que bajaba caminando. ¿Sí? Parecía estar ebria porque su marcha era un poco irregular. ¿Sí? Se esforzaba por seguir caminando. Obviamente era una zona muy oscura, decidimos acercarnos con la ambulancia para tratar de ver que la persona esté bien, decirle que preferible se suba hacia la vereda para que no le vayan a atropellar, etcétera, ¿ok? Entonces nos acercamos y bajo la ventana, le empiezo a preguntar a la persona, señor, disculpe, ¿cómo está? Somos de la ambulancia, ¿sabe lo que pasó acá arriba? Como para tratar de sacarle conversación, tratar de como sacarle un poco de plática. Y lo que la persona empezó a decir fue, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Decía feliz Navidad y era julio o agosto, me acuerdo. Nada que ver. Obviamente pudimos haber pensado que estaba borracho y seguir nuestro camino. Algo en nuestro interior nos dijo, veamos qué está pasando. Saco la linterna, prendo y le veo la cara y la persona totalmente ensangrentada, golpeada y seguía diciendo feliz Navidad. ¿Ok?
para resumir la historia, a la final, ¿qué había sucedido? Nuestro paciente, el que atendimos ahí ese rato, había sido el conductor del vehículo que se volcó. ¿Sabe quién cómo? Salió del auto y empezó a caminar. Y su cerebro andaba en Navidad. ¿Ok? Eso fue una respuesta inapropiada. O palabra, emitía palabras, pero no eran acordes a la situación. ¿Ok? Sonidos. ¿Qué significa esto de sonidos? Ok, en este caso la persona ya está en un grado mayor de depresión del nivel de conciencia y va a reaccionar ante estímulos. En este caso, depresión. ¿Qué es entonces sonidos? Emitir gemidos o quejidos. Vamos con el ejemplo. Simple y sencillo. Sonidos de tipo gemido o quejido, eso es lo que va a emitir el paciente ante el estímulo. De igual forma, 10 segundos es lo que vas a tener que hacer el estímulo para tratar de buscar una respuesta. Si no hay respuesta, ya sabes, es un punto y quiere decir que no va a emitir ningún tipo de, no, más dicho, no tiene ningún tipo de respuesta ante este estímulo. ¿Qué son entonces sin respuesta? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. No hay respuesta. Simple y sencillo. A pesar del estímulo, no hay respuesta. Ojo, ahorita solo estoy pidiéndote que te fijes en el verbal. No estamos haciendo un integral, solo estamos viendo parte por parte, sección por sección. ¿Y qué es no valorable cuando existe un factor que interfiere pues, con esta comunicación? El caso más común para el personal de salud, el tubo endotraqueal. Si tienes colocado el tubo dentro de la garganta, obviamente no puedes emitir ningún sonido. Y ahí se coloca como no valorable. Y eso se pone en el reporte. Vuelvo, insisto, en el FRAP, en el 02, en la hoja de atención prehospitalaria, como sea que le llames, tienes que anotar ahí. El paciente está colocado un tubo en la garganta, por eso no puede emitir sonidos. Punto. Y ya está. ¿Ok? Ojo entonces con la respuesta verbal. Pasemos ahora. Mejor respuesta motora. Este tal vez sea el más difícil de todos y es el más útil a la final, porque en base a la respuesta motora básicamente se puede medir todo, ¿sí? Todo lo demás. Y ya te voy a explicar por qué. Pero ojo con la mejor respuesta motora, ¿sí? En la clasificación tenemos primero el obedece comandos y estos son 6 puntos por obedecer un comando. ¿Qué significa en el criterio? Obedece una orden con ambos lados. ¿Cómo es el ejemplo para este caso? Señor, por favor, ¿puede levantar las manos y mover los dedos? Perfecto, gracias. Listo, eso es todo. Eso es un obedece órdenes. Pero habrán situaciones en las cuales esto no sea tan fácil en realidad. Puede ser que estés con una persona que no colabora. Puede ser que estés con una persona tal vez drogada, ebria o malhumorada, por último. Y que tú le dices, señor, por favor, ¿me puede levantar las manos? ¿Yo para qué te va a levantar las manos? Ok. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Entendió la orden? Sí. ¿Ejecutó la orden? No. En sí, obedecer órdenes no necesariamente significa hacerte caso. Capaz tú le caes mal y no te quiere hacer caso. ¿Estamos claros? Tú en la adolescencia no le hacías caso a tus papás, no obedecías órdenes. Y no es que andabas con Glasgow 14 por no obedecer órdenes, no. Entiende lo que significa obedecer una orden. Significa interpretar la orden, ¿sí? Y saber a qué se refiere. Opcional en todo caso, obedecerla literalmente. Porque el simple hecho, te cambio el ejemplo, el simple hecho de que te pregunten cómo se llama y si vos respondes, eso no es una respuesta motora. Señor, ¿cuál es tu nombre? No le voy a decir eso. Ok. ¿Entiendes? No quieres decirle el nombre, es una persona desconocida. Ok, pero entendiste que te preguntaron el nombre. Tu cerebro está interpretando esa información. ¿Estamos claros entonces? No hay que ser literales con este tema de la evaluación de escala de coma de Glasgow. Por último, quién sabe, esta persona está muy agresiva y de repente llega la esposa y le dice, ya pues siéntate que te va a atender el señor de la ambulancia. Y el señor, ok.
¿Obedeció o no obedeció? Le obedeció a la esposa, a vos no, pero a la esposa sí, o al esposo, yo qué sé, ponle el ejemplo que quieras. Pero la cosa es que se entiende, pues. Entonces, no es literal esta cuestión de obedecer la orden, porque tú le puedes decir otra cosa. Señor, disculpe, se puede colocar acá porque el auto está inestable y se hace un lado. ¿Estamos claros qué significa esto de obedecer órdenes? Hay otras situaciones. Capaz la persona puede tener parálisis, ¿sí? Hemiplegia, cuadriplegia, paraplegia, yo qué sé. Y tú le dices que mueva algo y no lo puede hacer. ¿Qué haces en ese caso? Vamos con el ejemplo. Señor, ok, ¿puede abrir y cerrar los ojos? Ok, abra la boca y saque la lengua. Perfecto, gracias. Punto. ¿Ok? Si quieres, entonces pídele que haga algo con su rostro, con su cara. Si es que hay alguna cuestión de parálisis, cuadriplegia, paraplegia, etcétera. Pídele eso. Dile, señor, a ver, parpadee un poco. ¿Ok? Abra la boca, saque la lengua, sople, silbe. ¿Ya? Estamos claros. Entonces le puedes hacer diferentes estímulos, tipos de órdenes, perdón, para que la persona responda ante el estímulo. Eso es lo que busco. En sí, toda persona que está alerta obedece órdenes, pues, toda persona. Si tú llegas con alguien y le dices, señorita, buenos días, ¿cómo se llama? ¿Qué estás evaluando? Y te responde y te dice, Mi nombre es Ángela. ok, ¿tienes ocular porque está alerta? ¿Tienes motor porque habló? Y está orientado porque sabe su nombre. Tal vez le vas a preguntar más cosas para estar seguro, pero ojo, ahí estás evaluando. Entonces, obedecer órdenes quiere decir que una persona está alerta, despierta. Si es que no está alerta, despierta y ya es necesario utilizar estímulos, ¿sí? Estímulos de presión, ahí es donde nos vamos entonces a este siguiente nivel de respuesta. 5 puntos en el mejor respuesta motora, cuando localiza el dolor o el estímulo, perdón, no el dolor. Yo también a veces me chanfleo, discúlpame. Localiza el estímulo o la presión. En este caso vamos a utilizar un estímulo que esté por encima de los brazos del paciente, es decir, a la altura del trapecio. Ese es el que vamos a utilizar. ¿Cómo funciona? Ojo, solo fíjate, voy a hacer respuesta motora, lo demás no lo voy a hacer. Solo respuesta motora. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso es localiza. Lleva su mano hacia el sitio donde está el estímulo. ¿Qué pasa si es que es en el supraorbital? ¿Estamos claros? Lleva su mano hacia donde está el estímulo. Eso es localizar. ¿Sí? El cerebro cuando percibe el estímulo tiene diferentes formas de actuar. Si es que no puede obedecer la orden, pero está todavía en cierto grado de respuesta que le permite saber dónde le duele, entonces va a hacer las acciones necesarias para llegar hasta ese punto, pues, y poder determinar adecuadamente si está localizando el dolor, ya sea en el cuello o en el supraorbital. Pilas con eso. ¿Qué significa ahora entonces flexión normal? Que anteriormente le llamábamos retira al dolor. En este caso estamos hablando de una flexión normal. Lo mismo, estímulo en el trapecio o en el supraorbital para evaluar este tipo de respuesta. ¿Cómo funciona? ¿Vale? Hago el estímulo y la persona como que trata de huir, pero flexiona los brazos, ¿sí? Hace este movimiento. No necesariamente puede llegar, o no llega más bien dicho, hacia tan arriba, pero hace un movimiento, más o menos como cuando a ti te asusta a alguien por detrás, ¿no? Llega y te dice, ¡hala! Y vos, ¡ah! Y haces este movimiento. No tan rápido como una reacción espontánea, pero sí como si fuera el estímulo. Hace este movimiento el paciente. Unilateral o bilateral, pero este es el movimiento que hace
el paciente. Flexiona el brazo, ¿ok? ¿Qué significa flexión anormal? Lo que se interpreta en este tipo de situaciones. La flexión anormal también suele ser identificada como una respuesta de decorticación cerebral. Pero ojo, eso en asociación con los otros dos parámetros, ¿sí? Con el parámetro verbal y con el parámetro ocular. Ahí es donde se hace la asociación completa. Vamos primero por lo que es una flexión anormal, el estímulo. ¿Estamos claros? El brazo se encoge hacia adentro, ¿sí? Las manos toman más o menos esta posición y se queda ahí. Eso es una flexión anormal, lo que estamos viendo ahí. El brazo va sobre el pecho, el antebrazo rotado, el pulgar apretado, ¿sí? Y las piernas extendidas. No me vas a poder ver ahorita lo que estoy extendiendo las piernas, pero las piernas se extienden. Inclusive se estira el resto del cuerpo mientras los brazos se flexionan. La flexión normal, como te dice acá, es rápida, ¿sí? Es rápida. Es variable la velocidad, depende del grado de respuesta, pero es rápida en sí, ¿sí? Y mueve los brazos lejos del cuerpo. No se mueve hacia el centro, no hace esto, no hace este movimiento, hace este movimiento hacia afuera, ¿sí? Trata de hacer esto, ¿ok? Ese es el movimiento que vamos a esperar acá, ¿sí? ¿Qué es extensión? 2 puntos, extensión del brazo. ¿Qué significa? Lo mismo, el estímulo. Ok, ¿vale? No sé si se alcanzó a ver con la cámara, pero más o menos me voy a hacer un poquito para atrás. La persona hace este movimiento acá, ¿sí? Esto es lo que hace la persona en la fase de extensión. ¿Ok? Esta respuesta se puede asociar fácilmente con la descerebración, pero insisto, en asociación con la respuesta verbal y la respuesta ocular, ¿sí? Expliquemos esta parte entonces. Para decir que un paciente está en flexión anormal o extensión y está por lo tanto decorticado o descerebrado, se tiene que considerar las respuestas verbal y ocular. En estos casos, al estar decorticado o descerebrado, no están funcionando las estructuras encargadas de la alerta, es decir, de la apertura ocular, y tampoco las estructuras encargadas de el habla. No están activadas, no están funcionando, el cerebro está dañado, la corteza o todo el cerebro, pero está dañado. Y por lo tanto, cuando tienes decorticación o descerebración, la respuesta verbal es 1 y la respuesta ocular es 1, porque no hay respuesta, no responde el paciente. Simplemente hace este movimiento en el caso de la extensión o este movimiento en el caso de la flexión. Entonces tenemos decorticación, descerebración. Sin respuesta verbal, sin respuesta ocular. 1 y 1. Ahí se suma el Glasgow. ¿Ok? Si a pesar del estímulo no responde la persona, un punto y se acabó en el motor. Vamos con el ejemplo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 9. Perfecto. Punto. ¿Ok? Pero ojo con esta situación. En el caso de que se identifique una persona con lesión medular o ya con un antecedente de parálisis, cuadraplegía, si no está obedeciendo la orden, no te va a poder cumplir las otras dos, las siguientes, las otras 4, perdón, o las otras 5. No puede percibir el estímulo, si es que hablamos de cuadraplegía al menos, no puede percibir el estímulo acá. O sus respuestas no van a ser, no se van a poder producir si hablamos de lesiones que limitan el movimiento de las extremidades. Eso se anota de igual forma en la hoja de atención y se coloca como no valorable. ¿Ok?
Ojo entonces, nosotros necesitamos tener todas las respuestas, ¿sí? De las tres cuestiones, de la respuesta verbal, la apertura ocular y la mejor respuesta motora, y sumar. Cada uno te da un puntaje, ¿ok? Entonces, a esto se le va sumando. Pero algo que nunca vas a encontrar es combinaciones extremadamente ilógicas, ¿ok? Como por ejemplo, una persona que obedezca órdenes, pero que solo emita sonidos. No se puede, ¿sí? Y con apertura ocular, qué sé yo, espontánea. No puedes tener un parámetro tan bajo con el resto de parámetros tan altos. No se puede, porque no estaríamos, eso quiere decir que no estaríamos evaluando adecuadamente al paciente o no estamos interpretando correctamente la respuesta de mi paciente. Porque puede ser que la persona de la que te estoy hablando es una persona sordomuda y en efecto solo emite sonidos. Pero si yo saco, qué sé yo, solo por darte un ejemplo, ¿no? Saco su DNI, su identificación, su cédula, y le digo, señor, usted es Juan Carlos, ¿sí? Y le enseño, y le hago la señal, ¿no? Y me dice, esto no está orientado, ¿sabe o no sabe quién es? Pues, estamos claros, el Glasgow no es tan literal, por eso tiene este tema de la subjetividad que se tiene que evaluar adecuadamente y procurar tener criterios específicos, tal vez más unificados. Cada año hay más investigaciones, cada año hay más cosas que se agregan. Inclusive actualmente a la escala de coma de Glasgow le están agregando el criterio de la reactividad pupilar, que hasta el momento ha mostrado resultados alentadores con respecto a la predicción de la lesión que pueda tener el paciente. Ya eso será tema de otro foro, ¿sí? Pero es esa la cuestión. Cada vez se van agregando cosas. Ojo que en la escala original no había esta diferencia entre localizar y flexionar normal, que antes se llamaba retirar al dolor. Esa diferencia no había en la escala original. Se le aumentó. En la escala original el motor era 5. En la década de los 80, si no recuerdo mal, fue cuando lo aumentaron un hito más y llegó a 6. Entonces, ese tipo de cosas nos obligan a estar constantemente actualizándonos y leyendo la literatura para poder tener la información completa. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados que podemos, cómo clasificamos, perdón, los resultados que se obtienen de nuestros pacientes? Si es que tiene un puntaje de 13 a 15, se considera una lesión leve o una escala de coma de Glasgow con una lesión leve. De 12 a 8 es una lesión moderada y menos de 8 es grave. La interpretación clínica y todo lo demás, eso sí es tema de otra clase, ¿sí? De trauma craneoencefálico, de valoración neurológica específica, etcétera. Eso es tema de otra clase, pero este es el sistema de clasificación que tenemos para este tipo de situaciones, ¿ok? Leve de 13 a 15, moderado de 12 a 8 y grave menos de 8. Punto. Si es que tienes algún parámetro que no pudiste evaluar, eso es lo que tienes que especificar, ¿ok? Glasgow, qué sé yo, Glasgow de 7 con parámetro verbal no evaluable por el tubo endotraqueal. Punto. ¿Ok? Ojo con esa situación. Una pregunta que normalmente ocurre con respecto a la escala de coma de Glasgow es, ¿se puede evaluar el Glasgow en una persona que está alcoholizada? La respuesta es sí. El Glasgow se puede evaluar y la respuesta que vas a obtener puede ser temporal mientras le dure la alcoholización, el grado de alcoholización a la persona y después se recupera, ¿ok? Pero en ese momento es lo que tienes en el paciente, en ese momento es lo que está. Puede estar alcoholizado, puede estar, se pudo haber tomado el agua de los floreros, inclusive en la fiesta, ¿sí? Hasta el agua de la taza del baño, yo qué sé, se bebió todo. Pero el asunto es que si ese rato está 7 con halitosis alcohólica, eso es lo que vas a reportar. 7 con halitosis alcohólica, reportas. Lo mismo, las personas que tienen epilepsia en un estatus epiléptico, ¿se les puede valorar? Sí, es lo que está en ese momento lo que tienes que evaluar. Después se puede recuperar. Pasa el posictal y se recupera. Ok, pero lo que tienes en ese momento es lo que estás evaluando. Así es que mucho ojo con eso. Ok, terminé. ¿Sí?
Información adicional sobre lo que hemos hablado el día de hoy en la página, como te mencioné, www.glasgowcomescale.org. Lo que traté de hacer en esta pequeña charla es explicar los puntos más importantes de la valoración, tratar de abrir tu mente hacia una interpretación no literal de la escala de coma de Glasgow y que consideres estas otras respuestas que puede presentar el paciente, ¿sí? Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, quejido, aullido, lamento, quebranto, llanto, lloro, etcétera, póngalo en los comentarios que tiene ahí el botoncito ahí abajo. Y finalmente les invito a que nos sigan Alejandro Aro y a mí en nuestra página Fichas IMS. Tenemos videos donde hablamos sobre la prehospitalaria. Son pocos, pero buenos los videos que nosotros hacemos. Y ya me adelanto lo que va a decir Juan Tolentino. Sí, ya mismo sale el siguiente video, ¿ya? Entonces, denle like, compartir, suscribirse. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram. Ahí son nuestras redes sociales y donde van a poder encontrar nuestros videos. Nada más, estoy atento a lo que sigue, Juanito. Vamos a dar paso ahora a las preguntas. Vamos a pedirles a las personas que están conectadas. Son más de 200 personas conectadas. Pueden dejar sus comentarios. Vamos a responder a los primeros comentarios que se estén conectando. Saludo a todos los que han estado conectados, a gente de Bolivia, de Estados Unidos, de Ecuador, muchísimo de Perú. Ok, bueno, veo que no hay muchos comentarios. Espero que haya quedado todo bastante claro. Muchas gracias, Edwin, por esta conferencia. Inicialmente estaba planeada ser transmitida por YouTube, pero se complicó, así que no se preocupen. Igual va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Palabras finales. Listo, amigo. Listo, amigo, muchas gracias. Me sorprende que no haya comentarios. Yo tengo un montón de preguntas, solito me haría. Pero bueno, hay bastantes comentarios, todos son, en su mayoría son saludos, pero... preguntas me refería. Preguntas como otras. Sí, como... Les digo, yo me hubiera esperado preguntas. Yo mismo me preguntaría un montón de cosas. Pero bueno, en todo caso, como les dije, hay más cosas que se pueden hablar de esto. El hecho de integrar en un futuro, aunque en algunos lados ya está, la reactividad pupilar dentro de la escala de coma de Glasgow es totalmente nuevo, totalmente diferente, y es algo de lo que se va a poder hablar en un futuro. Y asimismo, de aquí, derivado de este mismo tema, podríamos hablar de muchas otras cosas asociadas a valoración neurológica, trauma craneoencefálico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovecho y les digo que si tienen algún tema sugerido asociado a esto, pues lo pongan en el comentario, y si el jefe Juanito da permiso, pues hacemos un foro nuevamente acá. ¿Okay? Muchísimas gracias. Gracias por los saludos, estoy leyendo algunos acá. A la gente, perdón, aprovecho para la gente de Chile, que estoy viendo ahorita el mensaje, de México, de Bolivia, mis amigos de Bolivia, ¿de dónde más? De acá, de Ecuador, gracias a los panas que están aquí viendo. Y... ok, hay una pregunta, mira, ves que eres distraído. Una pregunta, bro. Fernando dice, ¿qué consideraciones debemos de tener, qué consideraciones especiales en el caso de pediátricos? Perfecto. En el caso del paciente pediátrico, hay variaciones, ¿sí? O adaptaciones de la escala de coma de Glasgow, que principalmente se van hacia el tema del verbal, cómo reacciona el menor. Y todo dependerá de la edad que tiene este menor en el momento de la valoración. Y de hecho, hasta cierto punto también se hacen adaptación de la respuesta motora que pueda tener la persona. Porque si lo tomamos desde el punto de vista literal, obedecer órdenes, un bebé de un mes no te va a obedecer una orden. Si no le va a decir, cójame el dedo, no obedece, le bajo el punto. No funciona así. Entonces, sí, existen adaptaciones de las escalas que las puedes revisar, igual están acá en la página que les dejé, y tienes que evaluar acorde a la respuesta que presenta el paciente. Insisto, el objetivo fue que abramos la mente y no tengamos una interpretación literal del Glasgow, sino una interpretación de la respuesta propia del paciente, porque cada paciente es un universo, cada paciente es un mundo diferente y nosotros necesitamos saber interpretarlos. Para eso nos sirve la experiencia. Lo que yo siempre les digo, hagan la mayor cantidad de guardias que puedan, atiendan, la mayor cantidad de pacientes que puedan. Es la única forma que ustedes van a poder mejorar. Y al menos hablando de Glasgow, no hay otra forma con los pacientes. Es la única manera de poder mejorar esta habilidad. Gadiel dice, ¿dónde podemos encontrar más videos de la página? En Fichas IMS en Facebook, tal como lo puse en
en la pantallita, ¿ok? Listo, amigos, creo que ahí sí ya yo no veo nada más. Pues, no sé si vos encontraste alguna pregunta. De nuevo, muchísimas gracias. Si es que no hay más preguntas, ya, vámonos. Listo, vamos, manden a las casas. Bien, señores, esto fue EPP Live, sucede todos los jueves, sucede por nuestra página de Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a la EPP. Esto fue el jueves de foro. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Manden a las casas, como dice el Alejo.